106.5. Son las 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 18 de junio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, nos proponemos hablar un poco de cuáles son los objetivos de una nueva ley de aduanas. Como ya sabemos que el Senado la ha aprobado, que está pendiente de aprobación entonces en la Cámara de Diputados, pero ¿para qué una nueva ley de aduanas? ¿De qué se trata? Queremos hablar un poquito de los bemoles de la prisión domiciliaria. Y bueno, a propósito de un artículo que publica hoy José Luis Marcún, su título, ¿qué es lo que más preocupa a los dominicanos? Y queremos, a propósito, hablar un poco de qué es lo que más preocupa, pues a los dominicanos. Bueno, señores, esta semana, porque mañana es 19 de junio, y esta semana fue también la semana del 14 de junio. Entonces, conmemoramos el 62 aniversario de la gesta del 14 de junio de 1959, pero mañana entonces el 72 aniversario de la gesta de Luperón, que fue el 19 de junio del año de 1949, que fue la segunda de tres gestas que trataron de derrocar a la dictadura. No fracasaron las tres, una incluso desde antes de la salida, que fue la de Cayo Confites. Dejaron, sin embargo, la siembra y marcada la idea de que había resistencia y disposición para enfrentar la tiranía. En el caso de la gesta de 1949, es importante destacar de dónde provenían los jóvenes que vinieron en esta gesta. Una parte, como siempre, dominicanos, otra parte extranjeros, pero ¿de dónde provenían estos jóvenes que se involucraron en esta gesta? Bueno, provenían del trujillismo, del trujillismo provenían, eran parte del régimen trujillista. Estaban varios de ellos en el servicio diplomático del régimen trujillista. Y sin embargo, abandonaron eso y ofrendaron sus vidas. Entonces, quiero citar particularmente esos casos. Particularmente. El doctor Tulio Hostilio Arbelo, que vino en esta invasión del 49, pues era funcionario diplomático, estaba en el consulado en Puerto Rico, el doctor Tulio Hostilio Arbelo. José Rolando Martínez Bonilla, este joven pues también estaba en el servicio diplomático. Él estaba en el servicio diplomático en Curazao, estaba
José Rolando Martínez Bonilla, que vino en esa expedición. Por otra parte, Horacio Julio Ornes, hermano de Germán Emilio Ornes y de Maricusa Ornes. Don Germán Emilio Ornes fue el director y propietario del periódico El Caribe. Entonces su hermano Horacio Julio Ornes fue de los que participó en esta gesta de 1949, del 19 de junio, y Horacio Julio Ornes pues estaba en Costa Rica, en el consulado de Costa Rica. Y entonces, esos nombres son los que tengo aquí que eran del servicio diplomático del régimen y sin embargo vinieron en una expedición contra el régimen, ofrendando sus vidas. ¿Por qué? Por lo que hemos explicado siempre, de lo que se trató en el caso de la conspiración que terminó con la muerte de Trujillo y de todas las conspiraciones que se levantaron contra Trujillo. Se trató de una clase que podemos denominar como una burguesía que creció a la sombra del régimen y el régimen entonces terminó resultando un obstáculo para su pleno desarrollo y decidieron entonces realmente enfrentar al régimen hasta que se produjo lo del 30 de mayo. Hasta que se produjo lo del 30 de mayo. Pero cuando vemos la composición de cada uno de estos grupos, nos vamos a encontrar con exponentes de la clase social de mayor privilegio entonces, que se rebelaron. El caso, por ejemplo, que hablábamos esta semana de Enrique Jiménez Moya, que fue el comandante de la expedición de 1959, el comandante del Ejército de Liberación. Enrique Jiménez Moya, pues ¿qué era? ¿Un capitán? ¿Un desarrapado? No, Enrique Jiménez Moya pertenece a una familia que había estado en el poder y luchando por el poder desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Tiene dos abuelos. Uno que fue presidente, que fue Jiménez Grullón, y otro, Juan Isidro Jiménez, no Jiménez Grullón, Juan Isidro Jiménez, y otro, porque Juan Isidro Jiménez Grullón ya era el intelectual. Pero también el caso de Nemencio Casimiro de Moya, que era su abuelo también. En el caso de Nemencio Casimiro de Moya, participa en unas elecciones enfrentando a Ulises Serou, entiende que el proceso no fue justo, no fue transparente, que hubo fraude, y entonces se levantó en armas. De esa familia es pues Enrique Jiménez Moya. De eso se trata, de una clase social para la que el que quería ejercer el poder, que quería desarrollarse más allá de donde lo había podido hacer, y el régimen ya les representaba un obstáculo. Y decidieron con mucha valentía, ofrendando lo que más precia el ser humano, que es la propia vida, para tratar de provocar
un cambio en la sociedad dominicana. Entonces, quiero hablar de la ley de aduanas, por qué se produce una ley de aduana, y me alegra que que Eduardo Rodríguez Apolinario haya publicado en el periódico Hoy un trabajo dedicado a dar explicaciones sobre las razones por las que se han producido estos cambios, por lo que se busca una nueva ley de aduanas. La ley de aduana que estamos modificando, es esa ley del 14 de febrero de 1953. 14 de febrero de 1953. De ahí data la ley de aduanas que vamos a modificar, que estamos modificando. Esa ley ha tenido modificaciones, ha tenido parchos muy puntuales, es decir, 11 veces se le ha tocado para hacerle algún tipo de modificación, pero se ha quedado muy rezagada en relación con los cambios que se han producido desde entonces hasta ahora. Pero hay que destacar de dónde viene esta ley y cómo se produce esta ley, para que veamos que lo que estos jóvenes vinieron a derrocar, que contra lo que estos jóvenes se levantaron, lo de el 47, lo del 49, lo del 59 y los de el 30 de mayo, contra lo que se levantaron no fue contra una dictadura. Era una dictadura, era una tiranía, pero se levantaron contra una estructura ideológica sobre la que se había asentado como en ningún otro tiempo la esencia de la dominicanidad. Como en ningún otro tiempo se había asentado en esa estructura ideológica la esencia de la dominicanidad. Por eso, todos los movimientos que se hicieron fueron movimientos que no representaban realmente el sentir de la mayoría del pueblo dominicano, que estaba en otra onda, que andaba en otra onda. Este es uno de los ejemplos, el que voy a citar a continuación. ¿Por qué tenemos una ley de aduanas en el año de 1953? En el año de 1953, cuando este país proclamó su independencia en el 1844. ¿Por qué independientes en el 1844 y ley en el 1953? Porque hasta entonces la situación del país no le permitió tener una soberanía en el manejo de sus aduanas. Ya en esta última etapa, en la que surge la ley de aduanas, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando del siglo XX, ¿no? La segunda mitad del siglo XX, pues en la primera mitad estuvimos atados a la convención que la República Dominicana había suscrito con los Estados Unidos, la convención de 1907. Cuando se produjo la invasión de 1916 en la República Dominicana, Estados Unidos usó como pretexto una supuesta violación a esa convención de 1907 que le daba la potestad de manejar nuestras aduanas. Eso fue un pretexto porque hubo invasiones similares
en otros países y no estaba esa excusa. La razón real es la Primera Guerra Mundial y la necesidad geoestratégica que sintió Estados Unidos de evitar que los países que estaban en su área de influencia pudieran ser usados por adversarios de los Estados Unidos. Y de ahí se cubre con un serial de invasiones, entre la que estuvo la invasión a Haití y entre la que tuvo la invasión a la República Dominicana, la invasión a Nicaragua, y después sabemos lo que terminó ocurriendo en Panamá. Entonces, pues no teníamos soberanía para manejar nuestras aduanas. No la teníamos. ¿Por qué? Porque el tema del endeudamiento que nos ha perseguido desde que nacimos, y fíjense que nacimos en 1844 y hoy estamos hablando de que la República Dominicana en estos momentos tiene un endeudamiento que está por encima del 70% de todo lo que produce. De todo lo que produce. Entonces, ese endeudamiento que ha sido clave para la hipoteca de nuestras aduanas y que nos ha llevado siempre a un manejo de nuestra economía, pues ha condicionado mucho la vida nacional. El país había, en el año de 1870, en la administración del presidente Báez, se contrajo un préstamo que fue el llamado préstamo Harmon. Ese préstamo fue una estafa para la República Dominicana porque era un préstamo de 420,000 libras esterlinas. A la República Dominicana apenas le entregaron 38,000, pero Harmon emitió papeles por los 420,000 y los vendió en el mercado internacional. De manera que recibiendo apenas 38,000 libras esterlinas, la República Dominicana cargó con una deuda de más de 1.500.000 libras esterlinas con la extensión de los intereses, como si hubiese recibido la totalidad del empréstito. Y por más que la República Dominicana denunció esa irregularidad y se movilizó, no valió de nada. Le clavaron en la costilla ese endeudamiento. Ese endeudamiento persiguió a la República Dominicana prácticamente por generaciones. Y varios gobiernos, incluyendo los de Ulises Serou, intentaron subsanarlo. Pero para subsanarlo tuvieron que incurrir en otros endeudamientos y entonces los títulos que estaban colocados a nombre de Harmon, después que era inglesa, pasaron a colocarse a nombre de una firma holandesa que era Westendorp, y todo el tema del endeudamiento siguió, pero mucho más agravado. Y después se trató de buscar otra solución, traspasando los títulos de esa deuda. Vino una americana, la Santo Domingo Improvement, y entonces igual, hasta que los americanos decidieron, no, ustedes para poder pagar esta deuda tienen que hacer dos cosas. Tienen que darnos las aduanas. Entonces nosotros nos cobramos y le damos al gobierno algo y manejamos las aduanas. Con el Tratado Trujillo-Holt, entonces, ese pueblo que se había independizado en 1844 logra por primera vez tener un manejo independiente de sus aduanas, porque se saldó el tema del endeudamiento histórico que veníamos arrastrando del año de 1870. Y entonces a partir de ahí nos damos una ley de aduana.
Entonces, ideológicamente, ¿cómo se vendió aquello? ¿Cómo se vendió aquello? Aquello ideológicamente vendió al régimen y vendió al tirano como el padre de la independencia económica de la República Dominicana. En términos ideológicos, el padre de la independencia económica dominicana. ¿Por qué? Porque resolvió el problema que había condicionado la vida nacional desde su propio nacimiento. Hay una cita a propósito de esto, de cómo ha pesado en la historia nuestra el tema del endeudamiento, cómo ha pesado. Esta cita es me refiero a quien voy a citar, es al doctor Peñavalle. Dice el doctor Peñavalle lo siguiente: la historia política de la República Dominicana se ha manifestado en íntima relación con su historia económica. Las desgracias que han impedido y retardado el desarrollo complejo del pueblo dominicano como fuerza social capaz de convertirse en una verdadera nación han tenido su origen más o menos inmediato en el desenvolvimiento económico del país. No podemos hacer consideraciones sobre la causa de nuestra actual situación política sin antes determinar y puntualizar la influencia que han ejercido las necesidades económicas de la República Dominicana. Estas son la inmediata razón de aquella, porque el Estado Dominicano nació insolvente, entre otras cosas que explica el doctor Manuel Arturo Peñavalle. Entonces, de ahí nos vamos a esta ley. Ahí nos damos esta ley porque ya vamos a manejar nuestras aduanas. Surge esta ley que ahora se está modificando, la ley 3489 del 14 de febrero de 1953. ¿Qué cosas se están planteando? Aquí voy a citar algunas que presenta muy bien Eduardo Rodríguez Apolinario. Él dice que cuando se aprobó esta ley, vamos a ver, bueno, las normas que rigen el comercio internacional son muy dinámicas y cambiantes. Esto hace que nuestra ley vigente sea anacrónica. Desde el año de su promulgación a la fecha han pasado 5 rondas de acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, ese es el GATT, y 7 rondas como la Organización Mundial de Comercio, esa es la OMS, y otras ministeriales de estos organismos internacionales que se manejan como OMC. En cuanto al Consejo de Cooperación Aduanera, creado en 1952, hoy conocido como Organización Mundial de Aduana, se han producido más de 80 reuniones. Todo esto indica lo obsoleta que es nuestra ley, pues estos organismos generan normas y prácticas recomendadas para el mejor desempeño de las aduanas, las cuales no están recogidas en nuestra legislación. Una evidencia más de lo anacrónica que resulta es que no se refiere a la unidad de transporte por excelencia del comercio internacional, el contenedor, que fue inventado en el año de 1956. La ley número 3489 se ha quedado rezagada ante el acceso a nuevas tecnologías por las aduanas que faciliten el surgimiento y la trazabilidad de los procedimientos aduaneros a través de medios electrónicos, los procesos de apertura comercial y de integración económica internacional, evidenciados por la firma de los acuerdos de ERE-CAFTA, EPA, TLC, CAT-RD y CARICOM. Entonces, los resultados de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay en 1994 y posteriormente la Ronda de Doha, que dio como resultado el Acuerdo de Facilitación de Comercio ratificado por nuestro país en el año de 2016. Vamos a ver rápidamente cuáles son algunos objetivos específicos. Bueno, con esta ley
se busca lograr una formulación que considere con eficiencia y transparencia los roles de una aduana moderna, aseguren los debidos controles y contribuya a la seguridad nacional. Conciliar las estructuras, normas y funcionamiento de la aduana nacional a las mejores prácticas resultantes de acuerdos internacionales. Armonizar las normas y procedimientos con la Constitución y leyes de la República, el sistema institucional dominicano y el desarrollo de los actores sociales que participan en la cadena logística del comercio y del transporte. Eliminar la dispersión de nuestra legislación aduanera, concentrando todos los aspectos legales relacionados con esta en un solo texto. Entonces, hay una serie de cambios que hace tiempo debieron producirse. El Partido de la Liberación Dominicana debió de haber tenido entre sus logros una nueva ley de aduanas. Pero hubo un conflicto que impidió que esta misma ley de aduanas realmente se aprobara. El Senado la aprobó. Ustedes recuerdan aquella polémica por declaraciones que ofreció el director de aduanas de entonces, Fernando Fernández, confrontando con el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y el senador Mariotti. Y el proyecto no avanzó. Qué bueno, porque esto son de las cosas que necesitamos para poder avanzar, para poder adaptarnos a la nueva situación del comercio. Entonces, la aduana juega un papel clave. De manera que es importante esto de esta nueva ley que pronto tendremos ya vigente, porque estoy seguro que el Congreso la va a aprobar, así como la aprobó ya el Senado de la República. Entonces, bueno, aparte ya de esta cuestión que tiene que ver con las aduanas, quiero referirme un poco al trabajo que cité, porque en estos días de eso es que hemos estado hablando. Entonces cité un trabajo que publica Marcún, y Marcún se está preguntando realmente qué es lo que preocupa al pueblo dominicano. Él concluye que la preocupación mayor es el empleo. Y yo creo que sí, que la preocupación mayor es el empleo cuando no hay inflación. La preocupación fundamental, desde mi punto de vista en estos momentos, del dominicano, es la carestía de los artículos de consumo básico. Y no solo de los consumos básicos. Y el contraste entre eso y su capacidad adquisitiva. Pero veamos más o menos qué cosas él nos plantea. Él dice lo siguiente, se hace preguntas. Él empieza, bueno, a responder esta pregunta de qué es lo que más preocupa a los dominicanos. Dice, la deuda pública, nada que ver. Y aunque a muchos no preocupa, para la mayoría del pueblo, su mayor problema es otro. Bueno, es verdad que al pueblo dominicano no le preocupa la deuda pública. Pero a lo que profundizamos en lo que ha sido el desempeño del país desde su nacimiento, sabemos, como dice Peñavalle, que ese tema ha condicionado el desenvolvimiento de este país a lo largo de su historia y ha tenido un peso muy nefasto en toda la historia de la República Dominicana. Que la gente no se preocupe por eso es un problema de conciencia, es verdad que no se preocupa, pero un país que debe más del 70% de todo lo que produce anda en serias dificultades. Pero es verdad que esa no es una preocupación, como dice Marcún, de la mayoría de la gente. Él tiene razón en eso, lo que no quiere decir que no sea una preocupación de la gente que maneja más información. El déficit fiscal mucho menos. Él dice que el déficit fiscal tampoco. Solo si se hablan de reforma fiscal, entonces los pelos se ponen de punta. La tasa de interés no cuentan cuando se trata de coger dinero, préstamo para comprar un bien.
es más importante aprovechar los especiales de los Viernes Negros, la Navidad o la Feria de Vehículos. Es decir, él dice que la gente está más en eso. El tipo de cambio tampoco. Mientras el dólar esté barato y estable, la inflación le preocupa a todo, pero es coyuntural y mundial, y en menos de un año los precios volverán a estabilizarse. Bueno, Malcún. Bueno. ¿Y dónde está el problema? Entonces él va ahí a explicar cuál es el problema desde su punto de vista. Dice, muy simple, el empleo. No tener un empleo o tenerlo por un salario de miseria y sin seguridad social, que es casi lo mismo, es el drama de la mayoría de los dominicanos. Ahora, con un sector público hay que desinflar en medio de una pandemia que desplaza a miles de empleados las cosas y se pone muy difícil. Bueno, ahí yo difiero de él. Yo sé lo importante que es el empleo. Sé lo importante que es el empleo, pero lamentablemente una de las cosas que se han dado en nuestra sociedad es que hay unas expectativas de las personas que van más allá de las posibilidades de la economía. El dominicano no le ilusiona tanto el empleo. No le ilusiona tanto el empleo. ¿Por qué? Porque en el empleo se ve reflejado en una situación de ingresos fijos que no le conducen a alcanzar las cosas que está demandando una sociedad de consumo. Entonces, la gente sueña más con iniciativas, con hacer cosas que le permitan rápidamente tener resultados. Y el empleo no es un asunto de resultados rápidos, sino que es una condición de vida que garantiza cierta estabilidad, pero lamentablemente mucha gente escoge no estar empleada. No estar empleada, vivir de lo que se vive en un 56% de la economía dominicana, que es la informalidad, porque la gente entiende que puede ganar y efectivamente, cuando mucha gente se compara con lo que gana un empleado, entiende que gana más que el empleado. El juguero gana más que un empleado. El juguero gana más que un empleado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el juguero y el empleado? Que el juguero cree que gana más que el empleado, porque el juguero está viendo nada más la parte monetaria del salario que recibe el empleado. Él no está visualizando el salario social y lo que representa el salario social. Es decir, él no está visualizando que ese empleado tiene una tarjeta que le permite ir a buscar servicios médicos a cualquier clínica u hospital del país. Quiere decir, que le coloca en otra dimensión frente a sus problemas de salud, que está acumulando unos fondos malos o buenos al final, pero está acumulando unos fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque el empleador de ese caballero, en términos sociales, ha sido comprometido a un aporte solidario. Y si ese caballero pone 2 pesos para su retiro, el empleador le está poniendo 7 pesos y algo para completar casi 10 pesos y guardarlo ahí en una cuenta futura para su retiro. Es decir, esa parte no se percibe. Y lo que es el empleo, lo que representa la socialización, lo que representa el hecho de que la gente pertenezca a un grupo, pertenezca ese sentido de pertenencia, que pertenezca a una comunidad, todo lo que eso aporta, no está calculando nada de eso. Está calculando nada de eso, está calculando todo lo que se advierte en la informalidad. Entonces, si no prestigiamos el empleo, si no prestigiamos realmente el empleo, claro que sí, dándole siempre mejores garantías, las conquistas que fueren posibles dentro de las circunstancias
económica, pues ese no es una preocupación. Ese no es una preocupación, porque el que quiere estar en teteo constante, con pinta, con una serie de cosas, sabe que el empleo no es el camino de eso. Sabe que el empleo es para comer, para pagar transporte, para hacer 2 o 3 cositas, pero que no es para el consumo. No es para el consumo que te está demandando la sociedad o de las cosas a las que tú entiendes que debe caerle atrás. Entonces, buena esta reflexión. Él tiene su punto de vista, yo he expresado otro punto de vista. No necesariamente los míos son los apropiados. Esto es un buen debate y creo que la clase política tiene que tomarlo en cuenta, porque una cosa es lo que crea la clase política que busca la gente y otra cosa es lo que la gente realmente está buscando. Y aunque eso se mide, pero los criterios de medición también en eso tienen muchas falencias. Así es que yo entiendo y reitero que hoy el tema de preocupación fundamental es el alto costo de la vida. Es el tema inflacionario y es la desproporción entre los recursos que tiene a mano la gente y el nivel que tenemos de inflación, que no lo teníamos desde el 2008. Desde la crisis del 2008 no estábamos viviendo estos niveles de inflación. Entonces, señores, yo termino aquí, pero déjenme hacer un anuncio importante, porque aquí está, digamos que, el abogado de la semana. Aquí está el doctor Miguel Valerio. Miguel Valerio es el abogado de las sedes. En este caso, diríamos que el abogado del Estado en el tema del fraude que se entiende hubo en las sedes y que se ha llevado ahora a conocimiento del Ministerio Público. De manera que vamos a hablar con Miguel Valerio sobre el tema de la denuncia de fraude en las sedes y la judicialización que se busca de este caso, de este expediente. Cambio y fuera.